Vamos a leer Filipenses 1, verso 1. Estos temas o estos paréntesis que hacemos son muy buenos porque nos dan claridad de ciertas cosas que nosotros vivimos. Hay algunos hermanos que llegan o que nos comienzan a acompañar a las reuniones y no saben por qué nos reunimos así, no saben por qué partimos la cena, no saben por qué, sí, muchas cosas estamos en medio de la comunión, pero muchas veces no entendemos por qué se hacen ciertas cosas, amén. Entonces estos temas son buenos porque nos dan entendimiento y claridad acerca de ciertas cosas que nosotros practicamos que están en la Biblia, sino que a veces pues se vive a veces sin Cristo, o a veces se vive un cristianismo que es poco bíblico. Entonces cuando se llega a algunos aspectos que encontramos en la Biblia, pues es un poco difícil, pero ahí están muy claramente. Entonces hoy vamos a leer los pasajes que hablan de eso. Entonces dice Filipenses 1, verso 1: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Entonces, en este pasaje prácticamente Pablo nos muestra lo que es una iglesia bíblica. ¿Qué es una iglesia bíblica o una iglesia normal? Una iglesia normal es la compañía de hombres que viven en determinado lugar y se reúnen en torno a Cristo. En este caso, ¿dónde están estos hombres? En la ciudad de Filipos. Por eso usted no va a encontrar, por lo menos entre nosotros, que las iglesias entre nosotros tengan nombres, porque bíblicamente ninguna iglesia tenía nombre. El único nombre que adoptaba la iglesia era la ciudad donde ella se encontraba. A la iglesia en Esmirna, a la iglesia en Pérgamo, a la iglesia en Éfeso. Ahora en este caso es a la iglesia en Filipos. En el caso de nosotros sería el lugar donde nosotros vivimos. En el caso de nuestro, pues es la localidad de Ciudad Bolívar. A todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos. Pero eso no es el único asunto, sino que aquí Pablo va a añadir una frase en su saludo que hace parte de las características de una iglesia bíblica o normal, que es que con los obispos y diáconos. ¿Qué es eso? Una iglesia normal es una iglesia que está compuesta por una compañía de hombres y mujeres que son de Cristo Jesús en un lugar determinado, pero la palabra nos muestra que las iglesias bíblicamente debían tener un gobierno, y ese gobierno es el obispado o la compañía de obispos. Pero además de tener un gobierno, que son los llamados obispos, o como vamos a leer ahorita en la escritura, los llamados, me voy a hacer allá, a ver si me ponen cuidado, los llamados ancianos o los llamados pastores son aquellos encargados del gobierno de la iglesia. Pero además hay otro, si se puede decir, colectivo de hermanos que son los encargados del servicio de los asuntos materiales en la iglesia, y esos son los obispos. Entonces hoy nuestro tema va a ser ese. Antes de hablar de los obispos, pues quiero hablar un poco de antes de hablar de los diáconos, quiero hablar de los obispos. La palabra obispo que se encuentra ahí en ese pasaje de Filipenses es episcopo, que en el griego viene de dos raíces, que es ekpi, que significa sobre, y escopeo, que significa mirar o vigilar. ¿Quiénes son los obispos? Aquellas personas que Dios ha puesto en medio de su iglesia para supervisar, o los sobreveedores, o supervisor también se puede traducir, que en otros términos más conocidos para nosotros son los llamados pastores o los llamados ancianos. Por ejemplo, vaya a Hechos 20, verso 17, donde Pablo manda llamar a los responsables de la iglesia de Éfeso. Y cuando Pablo manda llamar a los responsables de la iglesia de Éfeso,
en el pasaje 17 se nos dice que Él manda llamar a los ancianos, pero esos que Él llama en el pasaje 17 ancianos, más adelante en el 28 les llama obispos y en el mismo 28 les llama que son pastores o que tienen la función de pastorear la iglesia. Dice ahí en el 17, enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Y ahora pasando al verso 28 le dice a esos mismos ancianos, por tanto mirad por vosotros mismos y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Entonces usted ve que los mismos ancianos son los mismos que Dios ha puesto a supervisar o a ser los obispos de la iglesia, y ellos tienen como fin que pastorear el rebaño. Dice, para apacentar la grey del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Entonces, bíblicamente, el diseño de una iglesia local está, si se puede decir, supervisada, pastoreada o sobrellevada por un grupo de hombres llamados pastores, llamados ancianos o llamados obispos. Siempre, en todas las partes del Nuevo Testamento que se refiere al gobierno de la iglesia, se refiere en plural. No es solo un hombre, sino debe ser una compañía de hombres. Primera de Pedro 5:1 dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, Pedro diciendo, yo anciano también con ellos y testigos de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Y lo mismo que decía Pablo, apacentad la grey que está entre vosotros, cuidando de ella. Entonces los mismos ancianos, así como Pedro lo era cuando estaba en Jerusalén, son los que pastorean. Entonces, bueno, ya viendo un poco quiénes son esos hombres, vamos a ver, bueno, ahí en Hechos 14, verso 23, también se nos dice cómo eran nombrados. Cuando Pablo iba viajando con Bernabé y después con Silas y Timoteo, uno de los oficios que tenían los apóstoles bíblicamente, o los obreros que fundaban las iglesias, que acompañaban las iglesias, era nombrar los ancianos o nombrar los pastores. Dice ahí Hechos 14, 23, y constituyeron, y mire la palabra plural, ancianos en cada iglesia. Y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces lo bíblico es que cada iglesia tenga su gobierno de ancianos. Claro que eso es un proceso en el que la iglesia crezca. Estos hombres, 1 Timoteo 3 nos dice que tienen que haber características, cualidades, de ser hombres capacitados, preparados, debe haber madurez, capacitados espiritualmente, preparados para este gobierno. La Biblia dice que ellos deben ser nombrados no por ellos mismos y ni siquiera por la iglesia, sino deben ser los hermanos que fundaron la iglesia y que la han acompañado, quienes generalmente es lo que nosotros llamamos obreros, los hermanos que tienen un ministerio de obra, que fundan iglesias, visitan iglesias. Bueno, no vamos a hablar mucho de los ancianos, sino nuestro tema son los diáconos, pero quise nombrarlos para hacer diferencia. El asunto como tal es que los ancianos se encargan de los asuntos espirituales de la iglesia: pastorear a la iglesia, enseñar a la iglesia, corregir a la iglesia, gobernar la iglesia, tomar decisiones en la iglesia, tratar los problemas de la iglesia. Ese es el asunto de los pastores. Es un asunto plural porque cuando solo cae sobre una persona es muy peligroso. Entonces, bueno, ahora sí vamos a ver los diáconos. Los hermanos que quieren sumergirse un poco más en el asunto de los ancianos, nosotros hicimos una serie todos los domingos como de 15 enseñanzas hablando del gobierno de la iglesia y los ancianos. Hoy por el asunto lo nombro, pero nuestro tema como tal es el diaconado. Entonces, bueno, Filipenses dice que a los santos en Filipo con los obispos y diáconos. ¿Quiénes son los diáconos?
Ancianos o pastores son los encargados de los asuntos espirituales de la iglesia, pero los diáconos son los encargados de los asuntos materiales de la iglesia. Podemos decir que los diáconos son aquellos hermanos que bajo la supervisión y dirección del gobierno de la iglesia están encargados del servicio de los aspectos materiales de la iglesia. La palabra diácono en el griego viene de una raíz que es diaco, que significa ayudante, mesero o servidor o sirviente. Entonces, de alguna manera son aquellos hermanos que han sido llamados a ayudar, a servir a la iglesia en los aspectos materiales. ¿Qué son los aspectos materiales? Bueno, ya lo vamos a decir y vamos a ver el ejemplo en Hechos 6 de la iglesia en Jerusalén. Ese fue el pasaje que leímos la vez pasada que se escogieron los hermanos. Hechos 6, verso 1. Nosotros decíamos que los ancianos no se ponen a sí mismos, sino son nombrados por la obra, por los Pablos o los Timoteos que tienen ese encargo bíblicamente o en la región. Pero los diáconos surgen y son escogidos por la misma iglesia local, según la necesidad de la iglesia local, como lo hicimos alguna vez entre nosotros. Dice ahí Hechos 6, verso 1. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. La iglesia en Jerusalén tenía un aspecto especial. Todos los hermanos vivían en comunidad, ¿sí? Entonces todos vendieron sus cosas y se repartía a los hermanos según las necesidades. Pero como creció tanto la iglesia en Jerusalén, los apóstoles ya no se podían hacer cargo de la administración de los asuntos materiales de la iglesia. Entonces hubo murmuración y hubo un conflicto. Entonces ahí surge la necesidad de los diáconos en la iglesia en Jerusalén. Entonces mire lo que dijeron los 12. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. O sea que hay unos hermanos encargados de asuntos espirituales. ¿Cómo qué? Como la predicación de la palabra. Y no es justo en la iglesia que los hermanos que tienen que estar orando y ocupados de la enseñanza de la palabra de Dios también estén ocupados en otros aspectos que pueden hacer otros hermanos en la iglesia. Entonces ahí surge la necesidad de ¿quiénes? Los diáconos. Entonces dice Pedro: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. Y aquí es bien interesante que tenemos una iglesia de casi 8,000 miembros, como la de Jerusalén, pero de entre esos muchos hermanos se debían encontrar o buscar 7 hermanos. ¿Quién tenía la labor de buscar y encontrar esos 7 hermanos? Pues la misma congregación, mostrándonos el principio bíblico que los diáconos no son nombrados ni por el gobierno de la iglesia ni por un agente externo, sino que es la misma iglesia que conoce el testimonio de los hermanos, que conoce su vida, su fidelidad, su responsabilidad a Dios y a la iglesia, que dice: oye, fulanito de tal nos parece un hermano que podría estar ayudándonos en esto. Y toda la iglesia, de acuerdo con los hermanos encargados de la iglesia, en este caso los apóstoles o el gobierno local, dicen: oye, sí, este hermano es fiel, este hermano es confiable, este hermano es lleno del Espíritu Santo, es fiel a Cristo, es fiel a la iglesia. Entonces dice: buscad pues de entre vosotros a 7 hermanos de buen testimonio. O sea, el asunto no es que sea mi esposo, que sea fulanito que me cae bien, sino que tiene que ser un asunto de que sea una persona que delante de los hermanos haya ganado un buen testimonio. No solo eso, sino que debe haber ¿qué? Llenura del Espíritu Santo. O sea, que debe ser una persona que se caracteriza porque la vida de Dios es abundante en él. Además debe ser una persona sabia, dice, y de sabiduría. O sea que no puede ser un neófito, sino que tiene que ser una persona entendida en las Escrituras, entendida en la voluntad de Dios, porque nos vamos a dar más cuenta más adelante
como lo dice Timoteo, que muchas veces las preguntas no llegan directamente a los que presiden la iglesia, sino que están a veces ahí en los que sirven más cerca. Entonces deben ser personas que puedan tratar con los demás, que puedan responder preguntas a los demás. Si bien no enseñen tal vez la palabra, deben ser entendidos en las escrituras. También dice, a quienes encarguemos de este trabajo. O sea, los diáconos son aquellas personas que la iglesia les encarga el trabajo de servir en los asuntos materiales, mientras otros hermanos se encargan de los asuntos espirituales de la iglesia. Y dice Pedro, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. O sea, ahí Pedro nos muestra que hay hermanos que tienen funciones. Hay algunos que ya han sido llamados a enseñar, a estar orando, a estar acompañando a la congregación, a estar en ciertas funciones espirituales. Pero hay otros hermanos que también deben ser llamados e involucrados para que comiencen a servir a los hermanos en los asuntos materiales, son las necesidades de la iglesia. Y dice que agradó la propuesta a toda la multitud. Y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, les impusieron las manos. Entonces este pasaje, ¿qué nos muestra? El nombramiento de los diáconos de la iglesia en Jerusalén. Hubo una convocatoria, la iglesia respondió, se escogieron ciertos hermanos, los apóstoles estuvieron de acuerdo, se pasaron al frente, se impusieron las manos sobre ellos y se oró. Para que la iglesia tuviera un testimonio que de ahora en adelante los hermanos encargados de la iglesia de ciertos asuntos eran aquellos 7 que la misma iglesia había propuesto. Amén. Ahora vamos a leer otro pasaje en 1 Timoteo 3, donde Pablo amplía el asunto. Ya la iglesia ha avanzado algunos años más, tiene más experiencia, ha aprendido de fracasos, ha aprendido de victorias, ha aprendido Pablo en el acompañar varias iglesias, y Pablo le añade asuntos al tema. Pablo dice ahí en el verso 8, 1 verso 8, después de hablar de los requisitos para los obispos o para los ancianos, ahora Pablo habla de los requisitos para los diáconos. Porque hay requisitos, porque hay lugares donde la persona llega y tiene mucho deseo de servir y se le involucra en una cantidad de servicios, pero muchas veces su vida no corresponde a lo que va a hacer. Yo una vez compartía con un hermano muy sencillo, pero que leía la Biblia. Y un día se le acercó el pastor y el pastor le dijo, oye hermano, te vemos tan dedicado y queremos que tú nos ayudes con el diaconado. Y entonces el hermano sencillo le dijo, hermano, el diácono debe ser marido de una mujer que tenga sus hijos en sujeción, que tenga esto, y yo no tengo nada de eso, hermano. Sencillo, pero leía la Biblia. Entonces no es cualquiera, debe haber una vida en él, debe haber una vida en su familia, si tiene hijos debe haber un testimonio en sus hijos, debe haber un carácter y debe haber un testimonio en la iglesia. Requisitos, ¿sí? Requisitos necesarios. No es solo el deseo, sino debe haber un trabajo de Dios y que la iglesia pueda ser testigo de ese trabajo de Dios. Yo en estos días leía un folleto y me impactaba mucho porque el hermano hablaba a los hombres, a los jóvenes hombres, y él decía, la gran tragedia es que cuando miramos alrededor tenemos pocos hombres en los cuales poder confiar. Pocos hombres a los que se les pueda delegar un asunto. Pocos son los fieles, los constantes, los que están dispuestos a pagar un sacrificio. Aún otros con la experiencia a veces encomendamos y hermano, es difícil encontrar personas fieles hoy en día. Hay muchos que exigen, pero poco testimonio, poca fidelidad, poco compromiso con la iglesia. Poco se ven a veces los hermanos en las reuniones, poco se ve sacrificio, poco... Cada uno busca lo suyo propio, decía Pablo, menos Timoteo. Y el Señor levante hombres que tengan carga por las cosas del Señor, ¿no? Ese es nuestro deseo, que Dios cada vez involucre más hombres en aquellos asuntos que corresponden al reino de los cielos.
Porque a veces si usted tiene un negocio o quiere contratar a alguien, usted lo piensa porque hoy en día el carácter del hombre es terrible. Sí que se ve más en la iglesia eso, hermanos. Ayer hablábamos de la crisis de la mujer en nuestros días, pero es una crisis a todo dar, en el hombre, en los hogares, y estas cosas afectan la iglesia, a tal punto que muchos de los que escuchamos nosotros hoy en día predicar y pastorear en muchos lugares, los mismos pastores son unos sinvergüenzas, hermanos, no cumplen ni la mitad de los requisitos que dice la Biblia. Personas que aman las ganancias, personas que son orgullosas, personas que son soberbias, personas que tienen sus hijos en rebeldía, personas que hacen mucho daño. Entonces, pues, Señor, me dolía el estómago de pensar en esto. Señor, levante hombres fieles e idóneos entre nosotros para todos los servicios que el reino de Dios necesita. Amén. Dice, ahí en el 8 dice, los diáconos, asimismo, o sea que como los obispos tienen requisitos, los diáconos también. Los diáconos deben ser honestos. Qué cosas, ¿no? Yo una vez me puse a hacer un negocio con un personaje que era pastor y eso me pegó una tumbada. Dice a tal punto que deben tener buen testimonio de los de afuera, hermano. Una persona fiel en cuestiones de dinero, fiel en cuestiones de negocios, fiel en cuestiones de su vida, honesta, que no se le acuse de ser tramposo, de ser marañero, que no se le acuse de ser torcido. Que sí, a veces un hermano me decía, oye hermanito, ¿si has escuchado las prédicas de fulano de tal? Yo le decía, ¿sí escuchaste que está en la cárcel por estafador? Y eso pasa, hermano, así por montones, hermano. Es triste, hermano, esos son puntos que minan el testimonio de Dios de la iglesia delante del mundo, porque por esos malos testimonios es que el testimonio de Cristo es menospreciado entre los gentiles. Honestos, la palabra honestos en el griego es seknos, que denota primero personas reverentes, venerables, sobrias, dignas, respetables, personas que merecen respeto, serias. O sea, el hombre de Dios debe ser una persona que es íntegra, que genera respeto en los demás, primeramente en su esposa, primeramente en sus hijos, respeto a las personas que lo ven que es una persona seria, íntegra. Además dice sin doblez. ¿Qué quiere decir eso sin doblez? La palabra en el griego es medilogos, o no, que es un negativo el me, no o sin, y dilogos, que quiere decir historia diferente. O sea que es una persona que no tiene dos historias o dos lenguas. O sea, no es una persona hipócrita, no es un insincero, no es falso, no habla con una lengua bifurcada, ramificada o desviada. No es de doble ánimo, sino que es una persona que lo que habla, eso es. Que su sí es sí y que su no es no. Eso necesitamos, porque a veces hablamos una cosa y la esposa nos cuenta que él es otra cosa. No, hay que ser sin doblez. Y esa es la característica de los diáconos. No dados a mucho vino. O sea, no deben ser personas que se caractericen porque tienen vicios, no son borrachos, no son entregados al alcohol, no son entregados al cigarrillo, no son entregados al juego, no dados a eso, no dado lo que corresponde al mundo. Además que dice, no codiciosos de ganancias deshonestas. Y esto es bien importante porque ellos son los que van a administrar el dinero en la iglesia. Entonces imagínate que los que administran el dinero en la iglesia sean personas codiciosas, avarientas. Qué peligro, ¿no? Entonces deben ser personas que su testimonio, su vida, uno note que no están por el dinero. Que no están por el dinero. Como escuchaba un día, en estos días hablaba un predicador, decía, hermano, si usted es de los que cuando lo invitan a predicar, usted pregunta que cuánto le van a pagar, usted es un chupasangre, como una pulga que le chupa la sangre a un perro ahí. El verdadero siervo de Dios
Dios, va aunque no le paguen. Y dijo el hermano, es más, hasta paga para que lo dejen predicar. Porque él ama es predicar y enseñar la palabra y no tiene intenciones con el dinero. Entonces, si eso se ve no debe verse ni siquiera en aquellos que nos pastorean, muchos menos en los que sirven entre los hermanos, ¿no? Además, en el 9 dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. O sea que son personas que doctrinalmente son serias, son sanas, conocen la Biblia, conocen las doctrinas de la principal de la Biblia, pueden explicar la Biblia, pueden responder preguntas, pueden expresar su fe claramente a los suyos, a la congregación, sin necesariamente ser los predicadores. Pero deben ser personas entendidas en las Escrituras. Y estos también sean sometidos a prueba primero. Que eso fue lo que hicimos la vez pasada. ¿Se acuerdan, hermanos? Que dijimos, vamos a escoger algunos hermanos, pero vamos primero a ponerlos a prueba un tiempo mientras tenemos un testimonio de ellos, cómo se han comportado en el diaconado. Si se comportan decorosamente y correspondientes a lo que expresa la palabra, pues en algún momento va a haber un nombramiento, lo que vamos a hacer hoy. Pero primero siempre, hermano, en cualquier aspecto de la vida cristiana y del servicio en la casa de Dios, siempre debe haber primero un periodo de prueba. En ese periodo de prueba a veces hay algunos hermanos que claramente uno ve que tal vez no es el tiempo, que tal vez no están preparados para eso, que tal vez no son fieles, que tal vez hay que esperar un momento, que tal vez hay que quitar y poner a otros, porque estamos siendo probados. ¿Sí? Con el tiempo, algunos que fuimos fracasados, muchas veces el Señor comienza a trabajar y hay un testimonio y se puede dar otra oportunidad, pero es un asunto de ponerlos a prueba, porque también, como decíamos y como dice el pasaje, dice, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. O sea, si después de ver que han sido puestos a prueba, son hallados irreprensibles, son hallados confiables, son hallados fieles, podemos tener descanso, que se les puede confiar los asuntos, pues debe haber el nombramiento que vimos al final de Hechos 6. El diaconado, aquí hay un asunto con conflicto. Muchos hermanos consideran que la mujer no puede ser parte del diaconado, porque de alguna manera se dice que la mujer, de alguna manera no, la Biblia dice que la mujer no puede tener autoridad sobre el varón. Pero como decíamos la vez pasada, el pasaje comienza a describir mujeres, y no está hablando ni la esposa de los obispos ni la esposa de los diáconos, porque también hay que entender que la esposa del pastor no es la pastora, es la esposa del pastor. La esposa del diácono no es la diaconisa, es la esposa del diácono. Pero el pasaje nos muestra que es posible que las mujeres tengan diaconado. ¿Por qué? Porque en sí el diaconado no ejerce autoridad, sino son hermanos que están bajo la autoridad del gobierno de la iglesia. Entonces dice ahí, y tenemos el caso en Romanos que Pablo nos habla de una mujer que es diaconisa en un lugar. La mujer se llama Febe. Entonces claramente creemos que la mujer puede ser parte de esto. Dice, pero claro, debe cumplir también requisitos. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, no chismosas, no problemáticas, no difamadoras, sino sobrias, fieles en todo. Además, ahora se nos va a hablar del hogar del diácono cuando tiene hogar. Los diáconos sean maridos de una sola mujer. ¿Sí? En el tiempo se practicaba la poligamia. Pablo descarta a aquellos hombres que tenían varias mujeres, y en nuestros tiempos Pablo descarta a los sinvergüenzas, a los que tienen varios hogares. No pueden tener un lugar preeminente en la iglesia, es pecado. Y dice, y que gobiernen bien a sus hijos y sus casas. O sea que debe haber un testimonio en la vida de ellos, en la vida de sus hogares, en la vida de sus hijos. ¿Por qué? Porque los que ejerzan bien el diaconado, o sea, eso nos muestra que pueden haber personas fieles al asunto, pero también pueden haber personas que no. Por ejemplo, ¿ustedes saben cuál era el diácono de los 12 apóstoles? Judas. El Señor le puso la bolsa a Judas.
Yo a veces me he sentido mal porque hemos puesto responsabilidad a veces neciamente, pero digo, bueno, el Señor se lo dio a Judas. Los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. ¿Cómo así un grado honroso? La palabra honroso en el griego es kalos, que significa valioso o virtud. Generalmente es una persona de carácter bueno. Y eso es lo que está diciendo Pablo. Cuando una persona es afirmada y nombrada en el diaconado, ¿qué está diciendo la iglesia? Está reconociendo que ha sido un hombre bueno, que su fruto es bueno y que se le puede confiar el asunto. Amén. Esa misma palabra kalos es la que Jesús usa cuando o hace el árbol bueno, o hacer el árbol bueno y su fruto bueno, o hace el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Entonces la fidelidad de los hermanos, la confianza, la confirmación que trae el nombramiento, nos muestran que han sido personas buenas hasta el momento. Porque también la Biblia nos muestra que aún los obispos, si usted lee Hechos 20, dice que Pablo a los que se estaba despidiendo, que los llama ancianos de la iglesia, le dice: yo sé y el Espíritu me anuncia claramente que después de que me vaya entrarán lobos rapaces, y de entre vosotros mismos algunos se levantarán contra la grey y no la perdonarán. O sea que la Biblia nos muestra que aún los mismos obispos en algún momento se pueden torcer, los mismos ancianos, los mismos pastores, lo mismo los diáconos. ¿Sí? O sea, ninguno de nosotros está en una posición que diga aquí ya ahí no, hermano. Antes cada vez debemos caminar con más temor y con más reverencia. Y entre más responsabilidad y más visibles, más nos debería temblar el estómago por la misma responsabilidad que el Señor nos ha dado. Pero Pablo dice que aquellos que son fieles pueden comenzar a tener en medio de los hermanos que un buen testimonio o un grado honroso, y se consideran personas de ¿qué? De mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús, porque nosotros nos consideramos personas en fe, pero a veces uno no puede decir yo considero al hermano un hermano de mucha confianza en la fe. A veces no, porque aunque somos de la fe, todavía no está ese grado de decir: hermano, usted pone a mí hace poco me llamaron: hermano, un hermano llegó a vivir con nosotros, nos dicen que se reunía con usted, cuéntenos, hermano. Y yo: no pongo las manos al fuego, no pasó el suficiente tiempo con nosotros para conocerlo, no puedo poner las manos ahí como hay otros hermanos que cuando: hermano, recíbanlo, que es una persona confiable, es un hermano del Señor, es un hermano. Entonces hay hermanos que por el testimonio, por su servicio, por su dedicación, por su fidelidad, comienzan a ganar confianza entre nosotros, a tal punto que les ponemos en sus bolsillos o en sus manos a administrar lo que recogemos de ofrendas. Eso es confianza, ¿no? Y la confianza se le da a la misma iglesia, porque no los nombramos ni los escogimos nosotros mismos, nos escogieron los hermanos. Nosotros con el tiempo supervisamos la fidelidad, vemos la constancia y decimos amén. Los hermanos han sido fieles o no, o nos quedamos callados. La palabra confianza ahí en el griego es parresía, que significa seguridad. Cuando se le da libertad a una persona, y especialmente la palabra conlleva un asunto público. Entonces eso es como los requisitos y el nombramiento del anciano después de que es puesto a prueba. Entonces ahora la pregunta es: ¿cuál es el cargo de ellos? ¿Qué deben hacer ellos en la iglesia? Porque eso me preguntaba un hermano: si yo hubiera sido elegido diácono, ¿qué hubiera tenido que hacer? O sea, porque no se sabe a veces qué hacen los diáconos. Entonces, bueno, vamos a leer 1 Timoteo 5. Téngalo ahí. Vamos a Juan 13, verso 29. Especialmente en una iglesia local, los diáconos tienen 3 funciones. Todo es administración, todo es servicio. Pero primeramente, ellos reciben la responsabilidad
de suplir las necesidades materiales de la iglesia. ¿Cómo así, hermano? Ellos se deben encargar de que pueda ser llevada a cabo, como decían los hermanos ahorita en la cena, la fiesta de la fe. Entonces son los hermanos que son encargados de adecuar el lugar, de acomodar las sillas, si hay que pagar una mensualidad, son los hermanos encargados de pagar la mensualidad, son los hermanos encargados de pagar si hay que pagar los servicios, son los hermanos encargados de estar pendientes del pan, del vino, de que el lugar esté abierto, todo lo que tiene que ver con la administración de lo natural para que podamos congregarnos. ¿Sí me hago entender? Esa es su responsabilidad. Ahí en Juan 13, verso 29, el caso de Judas, los hermanos sabían, los apóstoles sabían que Judas tenía esa responsabilidad, a tal punto que cuando Judas sale, cuando él va a vender al Señor, ellos en su corazón piensan esto, porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, que Jesús le decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. O sea, todo lo que necesita la iglesia, los hermanos diáconos son llamados a ser los responsables de comprar las cosas que la iglesia necesita, de pagar los asuntos que la iglesia debe pagar cuando la iglesia tiene obligaciones. O que diese algo a los pobres. Lucas 12, 22, verso 7 se nos muestra que Pedro y Juan cumplían ese servicio en la casa de Dios, que es un servicio loable, es un servicio confiable. El Señor se lo puso a sus más cercanos, a Pedro y a Juan. Dice que llegó, 22:7, llegó el día de los panes sin levaduras en el cual era necesario sacrificar el cordero, y Jesús, que es la única Pascua en la que Él es el anfitrión, pues Él organiza toda la Pascua. Y dice, y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, y preparadnos la Pascua para que la comamos. Entonces, hermano, usted está sentado, usted está en un lugar donde los hermanos se encargaron de preparar el lugar, donde los hermanos son responsables de pagar este lugar para que nos lo presten. Son los hermanos que están pendientes de todo. ¿Para qué? Para que acá podamos celebrar hoy día el asunto de la fe, la fiesta de la fe que celebramos cada domingo. Ellos le dijeron, ¿dónde quieres que la preparemos? Y él les dijo, al entrar en la ciudad salía al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua, seguirle hasta la casa donde entrar. Entonces ahí en el 13 dice, fueron pues y hallaron como les había dicho y prepararon la Pascua. Eso es servicio de diaconado, porque muchas veces Dios comienza el servicio en su iglesia en lo poco y nos va dando confianza y nos va dando según nuestra fidelidad. Así fue con Pedro y con Juan, que llegaron a ser apóstoles de Cristo, pero comenzaron sirviendo en las mesas, si se puede decir en el lenguaje de Hechos. Ahora, lo segundo que deben, además de todo lo que tenga que ver con la administración y los asuntos de la iglesia, para que la iglesia se pueda reunir, además la Biblia nos muestra que ellos tienen que administrar los recursos de la iglesia en relación a los santos pobres de la iglesia, porque la ofrenda que se recoge entre nosotros debe ser primeramente pues para suplir las necesidades de la iglesia cuando hay necesidades, pero lo segundo sería, si hay santos pobres en medio nuestro, los diáconos deben tener una lista de esos santos y suplir constantemente las necesidades de esos hermanos. Primera de Timoteo 5, verso 9. En la época parecía que se morían mucho los hombres y habían muchas viudas, y una de las principales, o de los principales, de los miembros principales en la iglesia que se debían atender en sus necesidades básicas eran las viudas. Pero el mismo pasaje de Pablo nos dice que no cualquier viuda, sino que la Biblia da requisitos claros de los pobres que deben recibir ofrendas entre nosotros. Deben tener cierta edad, deben haber tenido cierto testimonio, deben ser, pues no pueden tener familia, porque si tienen familia es lógico, como dice Pablo, que los miembros de su familia, sus hijos o sus nietos, suplan las necesidades de las mujeres ancianas que no tienen ya cómo trabajar, porque dice Pablo, aquel que no suple lo de su propia familia es peor que un incrédulo. Y la iglesia no debe cargarse con santos pobres que su misma familia puede suplir. Entonces los santos pobres que la Biblia habla son hermanos que
definitivamente por la situación o por asuntos de enfermedad o por asuntos de viudez no pueden suplir sus necesidades, la iglesia tiene el deber de usar los recursos para proveer para estos hermanos. Y la Biblia nos dice que debe haber una lista, y esto deben saber los diáconos. Los diáconos deben tener una lista de las obligaciones de la iglesia. Por ejemplo, pagamos cada mes arriendo tanto, pagamos cada mes tanto asunto, ellos tienen una lista. Pero en el segundo punto de la lista deben estar los nombres de los santos pobres que deben ser suplidos. Porque no podemos, si me dice ahí en el 5.9, sea puesta en la lista. ¿Por qué la lista? Porque tampoco podemos confiarnos del diácono en el sentido de que no, yo sé, pero llegó el día de pagar los recibos y no pagó. Llegó de pagar esto y no pagó. O llegó el día que él tenía que suplir mensualmente la necesidad del santo pobre y al hermano se le olvidó. Y la hermanita que está aguantando necesidad espera de la iglesia. Entonces debe haber una lista con, primero, esto este mes, cada mes esto. Segundo, la lista de los hermanos pobres, si los hay. Porque nosotros estamos en una época donde no se ve tanto como se veía en esos tiempos. Pero si los hay, debe haber una lista. Se debe hacer con amor, con diligencia, como si fuera la provisión misma para nosotros, en el cuidado de esas personas que tienen necesidad de la iglesia. Bíblicamente así se deben usar las ofrendas. Las ofrendas no son para muchas cosas que se hacen hoy en día, sino son con estos fines. Los pobres. Entonces debe haber una lista donde las necesidades de la iglesia, las obligaciones de la iglesia y las necesidades de los santos pobres. Todo esto se debe hacer en y bajo la dirección de los ancianos. También hay un asunto que yo no lo quisiera mencionar, pero también está ahí en 1 Timoteo 5:17. Parte de la lista de las obligaciones que deben cumplir los diáconos es proveer para los ancianos. Mira lo que dice ahí en el 5:17, pero no para todos, sino hay una clase especial de ancianos. Dice: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Pues la Escritura dice: no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Entonces yo voy a hablar de este asunto como si no viviera acá, y después voy a decir unas cosas ahí como paréntesis. ¿Qué debe hacer una iglesia con hermanos? Porque, como decíamos, no todos los obispos tienen las mismas características, o los pastores, o los ancianos. La Biblia nos muestra que pueden haber dos clases de pastores. Unos, los que trabajan secularmente y asimismo se sostienen con su trabajo secular, y los otros, los que están de llenos completamente en la obra de Dios. Pablo es el ejemplo de ambos. Pablo trabajaba, hacía carpas, hacía casas. Pero también Pablo hubo épocas donde estuvo de lleno en la obra de Dios. Entonces, en la iglesia local, si estuviéramos en otra iglesia, si hubieran hermanos llamados a un ministerio a tiempo completo, que hay un testimonio de que trabajan en predicar, en enseñar y que son fieles, se les debe reconocer ese servicio que ellos tienen, incluyéndolos en la lista de los hermanos, que sus necesidades deben ser suplidas. No es que el hermano tenga un sueldo como tal, pero se sobreentiende que la iglesia, si ve el servicio y el trabajo de unos de esos hermanos, por lo menos supla las necesidades básicas de él: la comida, la vestida y la vivienda. No que él se haga millonario, pero la iglesia debería ser responsable de proveer para que los hermanos tengan sus necesidades y sigan el ministerio. Porque yo visito hermanos que y esto no lo estoy diciendo por mí, yo visito lugares donde lamentablemente hay hermanos que están llamados a la obra y su familia pasa necesidad y la iglesia no es consciente. Y como les decía, así como a los santos pobres mensualmente se sabe que comen, que hacen esto, los ancianos también deben saber, los hermanos deben saber que mensualmente ellos comen, pagan servicios, tienen familia, y la iglesia debería suplirlos, y es parte de la lista. Y eso debería ser el diaconado. Amén, no es un sueldo, pero sí deben proveerle por lo menos para que vivan. Ahora, como el asunto, no, yo quiero decir unas cosas, hermanos, ya aquí muy en privado.
Yo quiero hablar un poco del asunto de nosotros, para que ustedes tengan una conciencia tranquila. Lea 2 Corintios 8:21, hermano. Solo lo vamos a decir con el espíritu que Pablo habla este asunto. ¿Por qué? Porque nuestro deseo es que usted tenga conocimiento de cómo se administran los asuntos entre nosotros. Que usted tenga paz, una buena conciencia de saber cómo son las cosas. No que es el asunto que manejan 2, 3 o 4 hermanos en la iglesia, sino que si nosotros caminamos rectamente delante de Dios, también podemos hacerlo delante de los hombres. ¿Sí? Dice Pablo ahí, y eso es un paréntesis en lo que estamos compartiendo, hermano. Dice, procurando hacer las cosas honradamente, no solo delante del Señor, sino también delante de los hombres. Entonces a mí me preocupa bastante y debería ser un deseo de todos nosotros, hacer las cosas honradamente delante de Dios, pero también delante de los hombres. Entonces, ¿por qué hago este paréntesis, hermano? Porque yo quiero hablar un poco cómo se administran las ofrendas entre nosotros, especialmente conmigo. Especialmente conmigo, porque los hermanos lo saben, pero la mayoría de hermanos no lo saben. Creo que en una reunión de varones hablamos del asunto, pero no estaba la iglesia toda ahí, pues no creo que todos hayan podido escuchar. Entonces, ¿qué es lo que pasa, hermanitos? Bueno, primeramente nosotros no tenemos muchos gastos como iglesia. Ahora que nos estamos reuniendo acá, sí tenemos gastos. Antes nos reuníamos en las casas de los hermanos y era un servicio que hacían los hermanos. Nunca les ayudamos a un servicio, nunca, porque los hermanos lo hacían voluntariamente. Pero ahora la iglesia tiene obligaciones como pagar este sitio. Además, hay cosas que han surgido con la necesidad, por ejemplo, que tengamos un sonido. Entonces usted nunca nos ha escuchado recoger una ofrenda para el sonido. Entonces, ¿qué hicimos? Oramos al Señor, sacamos un sonido, nos endeudamos con una tarjeta de un hermano y con la ofrenda se ha ido pagando mensualmente. Ya pagamos las cabinas, ahora hicimos el gasto en la consola, porque son cosas que la iglesia ha comenzado a necesitar. Y si nosotros ponemos todos los domingos a pedir, a recoger para ofrenda, para esto y para esto, sentimos que de alguna manera perdimos el horizonte. Confiamos que Dios va a suplir con la ofrenda las obligaciones que hemos adquirido. Amén. Las obligaciones de pagar el lugar, las obligaciones de las cosas que estamos comprando que son de la iglesia. Lo otro, entre nosotros casi no hay necesidades de pobres, santos pobres. Entonces, ¿qué hacemos? A veces cuando hay un caso especial, no solo entre nosotros, sino a veces hermanos que sabemos que están pasando una calamidad, una enfermedad, una circunstancia difícil, o que de alguna manera queremos que el hermano afirme su fe yendo a un campamento o ciertas cosas, subsidiamos a los hermanos. A veces cuando vemos que hay una familia que el hermano se quedó sin trabajo y podemos ayudarle, porque generalmente entre nosotros no hay muchos recursos, pero cuando podemos ayudarle, los hermanos que han pasado por eso saben que hemos procurado hacerlo. Dios es testigo y los hermanos también. También hacemos obras o enviamos ofrendas como lo hemos hecho a los santos pobres en Venezuela. ¿Sí? Entonces, en eso se ha invertido el asunto para los pobres. A veces cuando hay hermanos que están viajando a la obra, también a veces les colaboramos. No mucho porque a veces no hay, pero también eso. En relación con nosotros, los hermanos que llevan años con nosotros saben que nosotros nos dedicamos hace mucho tiempo, de tiempo completo, al ministerio. Nosotros llevamos como 7 años enseñando entre los hermanos. Nosotros pasamos 5 o 6 años sin recibir nunca una ofrenda, hermano, dedicados a tiempo completo. Los hermanos saben que es testigo. Y ahora, hace un tiempo, 1 año y medio, 2 años, tal vez algunos hermanos han sentido deseo de colaborarnos. Nosotros siempre hemos vivido por la fe. Pero ¿cómo ha sido la colaboración? Y quiero ser claro como para que ustedes podamos ser honrados delante de ustedes también. Nosotros no recibimos un sueldo. Es más, hace poco hablaba con unos hermanos acá que venían de un lugar y ellos me decían, hermano, el pastor allá ganaba 3 millones. Y yo decía, pero no solo ganaba 3 millones, sino que al hombre se le daba todos los domingos 100,000 para los almuerzos. Entonces al mes se le daban 400,000 para los almuerzos. Entonces, así como para que tengan una idea, a veces los hermanos nos ayudan a nosotros con la mitad de lo que se le da a veces al pastor para los almuerzos.
Cuando los hermanos nos quieren dar más, generalmente nosotros no aceptamos. Porque nosotros sentimos hace mucho tiempo de parte del Señor que si Él nos llamó al ministerio, Él nos va a proveer. Entonces no queremos ser carga con la iglesia. Dejamos que la iglesia nos ayude en algo, pero eso no suple nuestras necesidades, aunque estamos a tiempo completo. Entonces, hermano Pablo, ¿cómo vive? Pues nosotros tenemos un ministerio, Tesoros Cristianos, a veces visitamos iglesias y a veces recibimos ofrendas. Necesitamos pagar esto y Señor, y por ahí aparece un hermano, una ofrenda. Vamos a visitar algún lado y por ahí aparece otra ofrenda. Vienen los servicios, viene la comida, Señor, y por ahí aparece otra ofrenda. Vivimos por fe. No tenemos un sueldo. Y los hermanos deben saberlo, ¿para qué? Para que sus conciencias estén tranquilas. Porque los hermanos no nos deben nada a nosotros. Nosotros lo hacemos por amor a Cristo. Pasamos mucho tiempo sin recibir nada de la iglesia. Ahora pues esas ayudas, de aquí un poco, de aquí otro poco, hace que podamos vivir dignamente. Cuando llega algo abundante, ¿qué hacemos nosotros? Imprimimos para que ustedes puedan recibir gratuitamente alimento. Porque a veces entendemos que el Señor nos prospera, no para que, sino para que la palabra de Dios pueda circular. Por eso les decía que quería tener esta tranquilidad de poder hablar claramente. Ustedes pueden hablar con los hermanos y preguntar si es así. A veces, pues, la iglesia tiene la ofrenda en el mes, pero hay veces la iglesia no. O sea, hay veces pasamos meses en que, sí, pero confiamos y dependemos del Señor. Además, pues yo agradezco al Señor, como ayer hablábamos, de la esposa que tengo, que es una mujer trabajadora, muy idónea y que también ayuda, es una mujer que es virtuosa. Es de gracias al Señor por eso. Entonces quería que ustedes tuvieran la conciencia tranquila porque ustedes se reúnen con nosotros y a veces no saben cómo se administran las cosas. Amén. Bueno, ahora, eso son la administración de los asuntos de los recursos y de los diáconos. Entonces, para recapitular, las necesidades de la iglesia, las necesidades de los pobres, y cuando hay hermanos encargados a un llamamiento especial a predicar la palabra, la iglesia debería, aunque a veces si la iglesia no puede, Dios proveerá de otras maneras. Ya cuando una iglesia tiene buenos recursos, hay otros aspectos en los que se puede hablar. A veces no se puede hablar más, pero cuando una iglesia tiene buenos recursos, también puede verse lo que pasa ahí en Filipenses 4. Y con eso vamos terminando. Aquí se nos muestra el caso de la iglesia de los filipenses, que eran personas que habían sentido como un llamamiento de Dios, como iglesia local, de participar con el ministerio de Pablo. ¿Qué quiere decir eso? Personas que de alguna manera, o iglesias que de alguna manera tienen la capacidad económica de servir a santos y a ministerios extralocales. Por ejemplo, en el caso de Pablo, la iglesia tenía como de las listas, aunque a veces dice Pablo que ellos como que bueno, no habían tenido la oportunidad de ayudar ministerios que servían para la propagación del evangelio. Por ejemplo, sí, bueno, es bueno que suplamos las necesidades de la iglesia, es bueno que ayudemos a los pobres, a los mismos hermanos locales, pero ¿por qué no, si el Señor nos pone carga, hacer que la iglesia pueda participar en que la palabra del Señor corra? Por ejemplo, hay muchos ministerios que la iglesia podría apoyar a hermanos que se envían, podría apoyar medios como el internet, como la literatura, porque eso hace que la palabra de Dios corra. Entonces, si la iglesia tiene la capacidad, debería ser llamada a eso. Porque es triste a veces los hermanos, ¿en qué están administrando las ofrendas? No, pues en los cumpleaños de los hermanos. Entonces hacen tremendos banquetes cuando están de cumpleaños los hermanos. No es para eso la ofrenda. La ofrenda debería ser con el fin de que el reino de Dios, ¿qué? Prospere, en cualquier medio. Entonces en este pasaje vemos la iglesia de los filipenses cooperando con el ministerio de Pablo para que Pablo pueda ocuparse de la predicación. Y también en Romanos 15, verso 26, pues no leímos el pasaje de los filipenses porque ya lo conocemos. En Romanos 15, verso 26, también a veces se tenía como práctica que las iglesias en ciertos lugares recogieran una ofrenda cada domingo
para suplir las necesidades de iglesias pobres, especialmente en este caso las iglesias de Judea, porque vino una sequía en ese tiempo que la iglesia no tenía con qué sostenerse. Entonces las iglesias de los gentiles, Pablo hizo una recolecta en una ofrenda para esas iglesias para llevar a los santos pobres de Judea. Entonces, claro, yo no puedo decir que vamos a recoger una ofrenda para mandar a un lado cuando hay necesidades entre nosotros. Primero entre nosotros, ¿sí? Pero después de que se suplan las necesidades, y si hay la capacidad, la iglesia debería cooperar con otros santos pobres, como en el caso de lo que hablábamos ahorita, como hemos hecho nosotros en algún momento. Dice, porque Macedonia, y ahí está incluyendo varias iglesias, y Acaya, tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Pues les pareció bien, bueno. Entonces tal vez entre nosotros en algún momento puede un asunto parecernos bueno, podemos discutirlo, como lo hemos hecho algunas veces, lo ponemos a consideración de los hermanos, y si los hermanos están de acuerdo lo hacemos. Si los hermanos no están de acuerdo, pues entenderemos que no es la voluntad del Señor. Pues les pareció bueno y son deudores a ellos, porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Y se sobreentiende que Pablo da a entender que la iglesia gentil tiene mucho beneficio de la iglesia judía, porque los apóstoles eran judíos, Cristo era judío, los primeros misioneros eran judíos. Entonces, de alguna manera, las iglesias gentiles eran deudoras a los hermanos en Jerusalén. Entonces, terminamos, hermano, leyendo Hechos 6, verso 6, que es el pasaje que nos habla del nombramiento de los ancianos. Dice, después de lo que hemos dicho, ya entendiendo un poco más la visión de los diáconos, el oficio de los diáconos, la responsabilidad de los diáconos, el camino hacia el llamamiento de los hermanos. También hay que decir que en la medida como el pasaje de Hechos vaya creciendo la iglesia, las necesidades van surgiendo, se tienen que ir añadiendo más personas a estos servicios, tanto a los diáconos como en la medida que los hermanos crezcan también y ejerzan un ministerio entre nosotros, seguramente el grupo de ancianos irá creciendo y debemos estar abiertos a que esa obra el Señor la haga entre nosotros. Entonces es un asunto de que se nombran, pero se deja con una puerta abierta, de que Dios con el tiempo comience a involucrar a más hermanos en la congregación en relación a esto. Dice, Hechos 6, verso 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Entonces eso es lo que vamos a llevar a cabo ahora nosotros, hermano. Vamos a invitar a nuestros hermanos que hayan sido escogidos, que llevan un tiempo, y nosotros damos testimonio de que han sido fieles al servicio que se les ha encomendado. No solo ellos, sus familias. Hemos visto cómo Dios los ha usado a ellos para servirnos a nosotros. Y damos gracias al Señor por esos hermanos que el Señor ha puesto entre nosotros. Vamos a orar y vamos a oficializar el nombramiento de ellos en medio de nosotros. Amén.